Un rabino me enseñó un método secreto para liberarme de las deudas y la mala suerte, simplemente colocando algo especial en mis zapatos. Es increíblemente efectivo. Saludos a todos los que buscan prosperidad. El rabino compartió conmigo un ritual poderoso, una herramienta que abrirá las puertas hacia la abundancia en tu situación financiera. Si has estado buscando un cambio significativo en tu vida económica, estás en el lugar indicado. Este ritual no es solo una práctica, es un compromiso contigo mismo para atraer la riqueza y el bienestar que te mereces. Prepárate para aplicar esta técnica y liberarte de las deudas en solo 24 horas. Empecemos juntos este camino hacia la prosperidad. ¿Alguna vez has deseado dejar atrás las deudas y experimentar una vida plena? Si es así, este es el momento de dar el primer paso hacia la realización de ese sueño. Confía en tu capacidad para transformar tu realidad y despídete de la escasez. Escribe en los comentarios: manifiesto un milagro financiero en mi vida. Esta declaración llena de fe y convicción es la clave para abrir las puertas a la abundancia. Confía en el poder de tus palabras y visualiza cómo la prosperidad fluye en tu vida. Prepárate para ser testigo de un cambio extraordinario en tu vida. Abraza el cambio, deja atrás las limitaciones y permite que la energía de la abundancia te inunde. Cree en ti mismo y en tu capacidad para alcanzar tus metas. Esta historia comienza hace algunos años atrás. Me encontraba sumergido en una espiral de deudas que parecía no tener fin. Cada mes que pasaba, las cuentas se acumulaban como capas de una carga invisible que llevaba sobre los hombros. No era solo el dinero lo que me faltaba, era la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Mis tarjetas de crédito estaban al límite. Los préstamos bancarios crecían con intereses que me ahogaban, y cada llamada telefónica era un recordatorio de mi fracaso. Mi familia sentía la presión. Mis hijos notaban la tensión en cada conversación, en cada silencio incómodo cuando hablábamos de planes futuros. La vergüenza de no poder ofrecer lo que antes daba con naturalidad me consumía por dentro. Había noches en las que no podía dormir, dando vueltas en la cama mientras mi mente calculaba y recalculaba números que nunca alcanzaban. La desesperación se había convertido en mi compañera constante. Era como si una sombra me siguiera a donde fuera. Cada intento de salir adelante parecía estrellarse contra un muro invisible. Conseguía un trabajo y a las semanas lo perdía por recortes inesperados. Emprendía un pequeño negocio y las circunstancias conspiraban en mi contra. Pedía préstamos para cubrir otros préstamos, hundiéndome cada vez más profundo en un pozo del que no veía salida. La mala suerte se había vuelto tan constante que dejé de creer en las posibilidades. Dejé de creer en mí mismo. Mi esposa intentaba mantener la esperanza, pero yo veía en sus ojos el cansancio, la preocupación que trataba de esconder. Nuestros hijos habían dejado de pedir cosas, como si intuyeran que cada petición era una carga más sobre mis hombros ya vencidos. Los seguros médicos se cancelaron, las matrículas escolares se atrasaron. Tuvimos que mudarnos a una vivienda más pequeña, dejando atrás no solo un espacio físico, sino también pedazos de nuestra dignidad. Cada caja que empacaba se sentía como empacar fragmentos de sueños rotos. La presión no solo era financiera, era emocional, mental, espiritual. Me sentía menos hombre, menos padre, menos ser humano. La culpa me carcomía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento todo se había desmoronado tan completamente? Repasaba cada decisión, cada error, cada oportunidad perdida, tratando de encontrar el punto exacto donde todo se había torcido. Pero no había un solo punto. Era como si mi vida entera se hubiera convertido en un laberinto sin salida. Un día, en medio de esa oscuridad, un amigo cercano me habló de un rabino que vivía en las afueras de la ciudad. No era un rabino común, me dijo. Era un hombre que guardaba conocimientos antiguos, sabiduría transmitida a través de generaciones,
métodos que pocas personas conocían. Mi amigo me contó que él mismo había pasado por momentos difíciles y que ese rabino le había enseñado prácticas que habían cambiado su situación. Al principio dudé. ¿Qué podía hacer un anciano sabio por mi situación financiera? ¿Cómo podían palabras antiguas resolver problemas tan concretos, tan urgentes, tan abrumadores? Pero la desesperación tiene una forma de abrir puertas que el orgullo mantiene cerradas. Y en ese momento yo no tenía orgullo que proteger. Solo necesitaba una salida, cualquier salida. Decidí visitarlo. El camino hacia su casa fue largo. Atravesé calles que no conocía, barrios donde la vida parecía transcurrir con una calma que yo había olvidado. Había árboles, jardines, cuidados, personas caminando sin prisa. Todo parecía pertenecer a un mundo diferente al mío, un mundo donde la paz aún era posible. Cuando finalmente llegué, encontré una casa modesta, rodeada de un jardín pequeño pero cuidado con esmero. Las plantas crecían ordenadas, vibrantes, llenas de vida. Había algo en ese lugar que contrastaba profundamente con el caos que yo llevaba dentro. Toqué la puerta con manos temblorosas, sin saber qué esperar. El rabino abrió. Era un hombre de edad avanzada, con una barba blanca que le llegaba al pecho y arrugas profundas que marcaban su rostro. Pero sus ojos brillaban con una claridad que contrastaba con las marcas del tiempo. Me invitó a pasar sin preguntar nada. No hubo juicios, no hubo preguntas incómodas. Era como si supiera por qué estaba allí, como si pudiera leer en mi expresión todo el peso que cargaba. Nos sentamos en una sala simple, iluminada por la luz suave de la tarde que entraba por una ventana. Había libros antiguos en estanterías de madera, objetos sencillos pero colocados con cuidado, una atmósfera de quietud que no había sentido en mucho tiempo. El rabino preparó té en silencio y me observó durante unos momentos. No era una mirada invasiva, sino una mirada que parecía ver más allá de las palabras. Luego, con voz calmada, me preguntó qué me traía a su casa. Le conté todo: las deudas que me ahogaban, la vergüenza que me consumía, la sensación de estar maldecido, de que nada de lo que hacía funcionaba. Hablé sin filtros, dejando salir años de frustración, de dolor, de impotencia. Le conté de las noches sin dormir, de las llamadas de cobradores, de la mirada de mis hijos cuando tenía que decirles que no podíamos permitirnos algo simple. Le conté de la sensación de que la mala suerte me seguía como una sombra, de que cada paso que daba me hundía más en lugar de sacarme del pozo. Él escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, como si cada palabra que yo decía tuviera un peso específico en su comprensión. Cuando terminé, el rabino permaneció en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego habló. Su voz era firme pero gentil, y sus palabras cayeron sobre mí como agua fresca sobre tierra reseca. Me dijo que lo que yo vivía no era solo una crisis financiera, era un bloqueo profundo, una desconexión con el flujo natural de la vida, con la tierra, con mi propio camino, con la energía que sostiene todo lo que existe. Las deudas, explicó, no son solo números en un papel. Son cargas energéticas que nos atan, que nos impiden avanzar, que se adhieren a nosotros como cadenas invisibles. Y la mala suerte, añadió, es muchas veces el resultado de caminar sin conciencia, sin conexión con cada paso que damos, sin entender que nuestros pies son nuestro contacto directo con el mundo. Me habló entonces de los pies de una manera en que nadie me había hablado antes. Me dijo que los pies son nuestra conexión directa con la tierra, con lo que nos sostiene. Son el punto de contacto entre nuestro cuerpo y el mundo, entre nuestra energía interna y la energía universal que fluye constantemente a nuestro alrededor. Cuando caminamos sin conciencia, cuando arrastramos cargas invisibles, nuestros pies llevan ese peso, y ese peso se convierte en bloqueo, en estancamiento, en mala suerte que se reproduce una y otra vez.
Me explicó que en la sabiduría antigua se enseñaba que todo lo que llevamos en nuestros pies influye directamente en nuestro camino, en nuestro destino. Los zapatos no son solo protección física, son símbolos de dirección, de propósito, de intención. Son los vehículos que nos llevan hacia donde queremos ir o que nos mantienen atrapados en círculos repetitivos. El rabino me preguntó si alguna vez había pensado en la importancia de mis zapatos, si alguna vez había considerado qué energía llevaban, qué intención cargaban. Le dije que no, que simplemente los usaba sin pensar, que eran solo objetos cotidianos sin mayor significado. Sonrió con comprensión. Me dijo que esa inconsciencia era parte del problema, que caminamos miles de pasos cada día sin detenernos a pensar en la intención con la que caminamos, en la energía que llevamos en cada paso. Y ahí, me dijo, está una de las claves más poderosas para romper el ciclo de deudas y mala suerte. Me enseñó un método que, según me explicó, había sido transmitido a través de generaciones en su linaje. Un método simple pero profundamente poderoso que había ayudado a innumerables personas a salir de situaciones similares a la mía. Me dijo que necesitaría solo 3 elementos que cualquier persona tiene en su casa: agua, sal y una hoja de laurel. Elementos simples, cotidianos, pero que cuando se usan con la intención correcta, se convierten en herramientas de transformación profunda. El rabino me explicó que el laurel no es una planta común. Desde tiempos antiguos, el laurel ha sido reconocido como un símbolo de victoria, de triunfo, de superación. Los sabios de la antigüedad lo usaban no solo como decoración, sino como un canal de energía poderosa. El laurel, me dijo, tiene la capacidad de elevar la vibración, de cortar energías estancadas, de abrir caminos que parecen cerrados. Cuando se combina con la intención correcta, el laurel se convierte en un aliado poderoso para atraer prosperidad y alejar la mala suerte. El agua, continuó explicando, es el elemento de la purificación. Es el símbolo universal de limpieza, de renovación, de flujo. El agua no se estanca a menos que la obliguemos a hacerlo. Por naturaleza, el agua fluye, se mueve, se adapta, encuentra su camino. Cuando usamos agua en un ritual, estamos invocando esa misma cualidad de flujo, esa capacidad de moverse y de limpiar todo lo que encuentra a su paso. Y la sal, añadió, es el elemento de la protección y la transmutación. Desde tiempos inmemoriales, la sal se ha usado para neutralizar energías negativas, para crear barreras protectoras, para transmutar lo pesado en algo que pueda ser liberado. La sal del mar, en particular, lleva la energía del océano, esa fuerza inmensa que todo lo limpia, todo lo renueva. Me explicó el ritual con detalle preciso. Primero, me dijo, debes tomar un vaso con agua. No hace falta que sea un vaso especial. Puede ser cualquier vaso limpio que tengas en tu casa. Llénalo con agua y añádele una pizca de sal. Al hacerlo, debes sostener el vaso entre tus manos y conectar con la intención de que esa agua va a limpiar, va a purificar, va a neutralizar todas las energías negativas que te rodean. No lo hagas de forma mecánica. Hazlo con conciencia plena, sintiendo cómo la sal se disuelve en el agua y cómo esa mezcla se carga con tu intención. Luego, me instruyó, debes tomar una hoja de laurel. Puede ser una hoja seca, de las que se usan para cocinar. No necesita ser fresca. Lo importante es que sea laurel genuino. Sostén esa hoja entre tus manos y visualiza todo lo que deseas. Visualiza las deudas disolviéndose, visualiza la mala suerte alejándose, visualiza nuevas oportunidades abriéndose ante ti. Siente cómo esa hoja de laurel absorbe tu intención, cómo se carga con la energía de tus deseos más profundos. Coloca la hoja de laurel junto al vaso de agua con sal. Déjalos juntos durante unos minutos, permitiendo que las energías se mezclen, que se potencien mutuamente. Mientras tanto, toma tus zapatos.
Los zapatos que usas todos los días, los que te llevan a trabajar, los que te llevan a buscar soluciones, los que caminan contigo por este mundo, esos zapatos necesitan ser limpiados, necesitan ser liberados de toda la energía negativa que han acumulado caminando por lugares de angustia, por momentos de desesperación. Con un paño limpio humedecido en el agua con sal, limpia tus zapatos con cuidado. No se trata de una limpieza superficial, se trata de limpiarlos con la intención de que toda la mala suerte, toda la energía de bloqueo, toda la carga de deudas que han llevado se disuelva y se vaya. Limpia cada parte del zapato, especialmente la suela, que es la que hace contacto directo con la tierra. Mientras limpias, repite mentalmente o en voz baja que estás limpiando todo lo viejo, todo lo que te ha mantenido atrapado, todo lo que te ha impedido avanzar. Una vez que los zapatos estén limpios, toma la hoja de laurel cargada con tu intención y colócala dentro de uno de tus zapatos. Puede ser el zapato derecho o el izquierdo, lo que sientas correcto. La hoja de laurel debe estar en contacto con la suela interna del zapato, donde tu pie descansará sobre ella. Esa hoja de laurel se convierte entonces en tu aliada constante, en un recordatorio permanente de tu intención, en un canal de energía que acompaña cada paso que das. El rabino me dijo que este ritual debía hacerse con fe, no con fe religiosa necesariamente, sino con fe en el proceso, con confianza en que al hacer este acto consciente estás activando fuerzas que van más allá de lo visible. Me dijo que los zapatos, al llevar esa hoja de laurel, se convierten en herramientas de transformación. Cada vez que los uses, estarás reforzando tu intención de liberarte de las deudas y de cortar la mala suerte. Me explicó que la hoja de laurel tiene una frecuencia vibratoria específica que ha sido reconocida por los sabios durante milenios. Cuando se coloca en los zapatos y se camina con ella, esa frecuencia se mantiene activa, creando como un campo energético que te rodea. Es como si cada paso que dieras estuviera cargado de esa energía de victoria, de triunfo, de superación que el laurel representa. Las deudas, me dijo, no son solo problemas externos, son reflejos de bloqueos internos, de patrones de pensamiento y acción que nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos. Al usar el laurel en los zapatos, estás trabajando en esos patrones desde la raíz, desde el punto de contacto con la tierra, con la realidad física. El rabino también me habló de la importancia de caminar con conciencia una vez que tuviera la hoja de laurel en mis zapatos. Me dijo que cada paso debía ser dado con la certeza de que estaba caminando hacia la prosperidad, de que estaba dejando atrás la mala suerte con cada movimiento. No se trata de caminar de manera especial o diferente, sino de caminar con la intención clara de que estás en un proceso de transformación, de que cada paso te acerca más a la libertad financiera y a la buena fortuna. Me contó historias de personas que habían usado este método, familias enteras que estaban al borde de la ruina financiera y que, al aplicar este ritual con fe y constancia, vieron cómo las puertas comenzaban a abrirse de formas inesperadas. Me habló de un comerciante que había perdido todo en una crisis económica y que, después de colocar laurel en sus zapatos y caminar con esa intención durante días, recibió una propuesta de negocio que no solo lo sacó de las deudas, sino que lo llevó a un nivel de prosperidad que nunca había imaginado. Me habló de una mujer que llevaba años atrapada en deudas de tarjetas de crédito y que, al hacer este ritual, encontró formas creativas de generar ingresos que antes no veía, como si sus ojos se hubieran abierto a posibilidades que siempre estuvieron ahí, pero que la energía de bloqueo no le permitía ver. El rabino enfatizó que este no es un ritual mágico en el sentido de que no hace aparecer dinero de la nada. Lo que hace es desbloquear, es abrir caminos, es limpiar la energía que impide que las oportunidades lleguen a ti. Es como quitar obstáculos invisibles que han estado bloqueando el flujo natural de la abundancia en tu vida.
Cuando esos obstáculos se quitan, cuando esas cadenas energéticas se rompen, la vida comienza a fluir de manera diferente. Las oportunidades aparecen, las soluciones se presentan, el dinero comienza a moverse en tu dirección. Me sugirió que mantuviera la hoja de laurel en mis zapatos durante al menos 9 días consecutivos. 9, me explicó, es un número de completación, de cierre de ciclos. Durante esos 9 días, debía caminar con la conciencia de que estaba en un proceso de transformación. Cada mañana, al ponerme los zapatos, debía recordar la intención con la que había colocado esa hoja de laurel. Y cada noche, al quitarme los zapatos, debía agradecer por los pasos dados, por los avances logrados, por pequeños que fueran. También me enseñó que, junto con el ritual del laurel en los zapatos, debía trabajar en mi conexión con la tierra de otras formas. Me recomendó que, si era posible, caminara descalzo unos minutos cada día sobre tierra, pasto o arena. Esto ayudaría a descargar la energía negativa acumulada y a recibir la energía renovadora de la tierra directamente. Me explicó que muchas veces cargamos con energía estática, con tensiones que se acumulan en nuestro cuerpo producto del estrés, de la preocupación, de la desconexión con lo natural. Esa energía crea bloqueos en nuestro sistema. Al caminar descalzos sobre la tierra, esa carga se libera de forma natural, se descarga, y nuestro cuerpo vuelve a su estado de equilibrio. Me habló de la importancia de cuidar los pies, de honrarlos, de tratarlos con respeto. Me sugirió que, al menos una vez por semana, me diera un masaje en los pies con aceite o crema. Este acto, me dijo, no es solo cuidado físico, es un acto simbólico de respeto hacia nuestro propio camino, hacia nuestros propios pasos, hacia el vehículo que nos lleva por la vida. Al masajear los pies, estamos activando puntos de energía que se conectan con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros órganos. Estamos diciendo con acciones concretas que valoramos nuestro andar, que honramos cada paso que damos, que reconocemos la importancia de nuestros pies en nuestro viaje por la vida. El rabino me miró profundamente y me dijo algo que se grabó en mi memoria como con fuego. Me dijo que las deudas son, en muchos casos, el resultado de caminar sin rumbo, sin intención clara, sin conexión con nuestro propósito. Gastamos sin conciencia, invertimos sin pensar, nos endeudamos por impulso, por llenar vacíos emocionales, por seguir patrones que aprendimos sin cuestionar. Y todo eso refleja una falta de conexión profunda con nuestro propio camino, con nuestro propio propósito en este mundo. Al trabajar con los pies, al colocar laurel en los zapatos, al caminar con intención clara y consciente, estamos corrigiendo ese patrón desde la raíz. Estamos diciéndole a la vida, al universo, a la energía que nos rodea, que queremos caminar con propósito, con claridad, con dirección definida hacia la prosperidad. Salí de esa reunión con el rabino sintiendo una mezcla de esperanza y escepticismo. Parte de mí quería creer fervientemente, pero otra parte, la parte que había sido golpeada tantas veces por la vida, dudaba. ¿Cómo podía algo tan simple resolver problemas tan complejos? ¿Cómo podía una hoja de planta cambiar una situación financiera tan devastadora? Sin embargo, la desesperación que llevaba dentro era más fuerte que la duda. No tenía nada que perder y quizás todo por ganar. Decidí hacer el ritual exactamente como me lo había enseñado. Esa misma noche, cuando llegué a casa, esperé a que todos durmieran. Necesitaba ese momento de silencio, de intimidad conmigo mismo. Preparé el agua en un vaso, añadí la sal con cuidado, sostuve el vaso entre mis manos y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en los números de las deudas, no pensé en las llamadas de los cobradores. Solo me conecté con la intención pura de liberarme, de cortar las cadenas, de abrir un nuevo camino. Sentí como el agua entre mis manos se cargaba con esa intención, como si algo invisible pero real estuviera sucediendo.
Tomé una hoja de laurel de la alacena de la cocina. Era una hoja seca, arrugada, de las que mi esposa usaba para cocinar. La sostuve entre mis manos y, siguiendo las instrucciones del rabino, visualicé todo lo que deseaba. Visualicé a mi familia sonriendo sin preocupaciones. Visualicé las cartas de cobranza dejando de llegar. Visualicé oportunidades nuevas abriéndose ante mí. Sentí como esa hoja, tan simple y cotidiana, se convertía en algo más, en un símbolo de mi deseo de cambio, de mi decisión de romper el ciclo. Coloqué la hoja de laurel junto al vaso de agua con sal. Luego tomé mis zapatos, esos zapatos gastados que me habían llevado a tantos lugares de frustración, que habían caminado por oficinas de cobranza, por bancos donde me negaban préstamos, por calles donde buscaba trabajo sin encontrarlo. Los miré y sentí una mezcla de tristeza y determinación. Mojé un paño en el agua con sal y comencé a limpiarlos. No era solo una limpieza física. Con cada pasada del paño sentía que estaba limpiando capas de mala suerte, de frustración acumulada, de energía pesada que se había adherido a cada fibra. Limpié cada zapato con cuidado, especialmente las suelas que habían hecho contacto directo con la tierra en tantos momentos difíciles. Mientras limpiaba, repetía mentalmente que estaba soltando todo lo viejo, todo lo que me había mantenido atrapado, todo lo que me había impedido ver las oportunidades. Sentí algo extraño, una especie de alivio, como si realmente estuviera quitando peso invisible. Una vez que los zapatos estuvieron limpios, tomé la hoja de laurel y la coloqué dentro del zapato derecho, en la suela interna, justo donde mi pie descansaría sobre ella. Al hacerlo, sentí un compromiso conmigo mismo. Era como hacer un pacto silencioso de que cada paso que diera a partir de ese momento sería un paso hacia la libertad, hacia la prosperidad, hacia una vida diferente. Al día siguiente, al ponerme los zapatos, sentí algo diferente. No era solo la presencia física de la hoja de laurel bajo mi pie, era la intención con la que los había preparado, el ritual que había realizado, la conciencia con la que ahora los usaba. Cada paso que daba lo sentía con un peso distinto, no de carga, sino de propósito. Caminé con más atención que nunca. Presté conciencia a cada movimiento, a cada contacto de mi pie con el suelo, y aunque parezca difícil de explicar, sentí como si algo dentro de mí comenzara a moverse, a soltarse, a liberarse. Los primeros días fueron sutiles en cuanto a cambios externos. No hubo transformaciones drásticas en mi situación financiera inmediata. Los cobradores seguían llamando, las deudas seguían ahí, los números en rojo seguían apareciendo en mis estados de cuenta. Pero algo en mi interior estaba cambiando de forma profunda. Me sentía menos pesado, menos atrapado en la desesperación. La ansiedad que me acompañaba constantemente, esa sensación de opresión en el pecho que me despertaba en las madrugadas, comenzó a disminuir. Dormía mejor. Mis pensamientos eran más claros, menos caóticos. Había una calma nueva que no podía explicar, pero que definitivamente estaba ahí. Y poco a poco comenzaron a aparecer señales en el exterior. Pequeñas cosas al principio. Una oportunidad de hacer un trabajo freelance que me ofreció un conocido. No era mucho dinero, pero era algo, y llegó de forma inesperada. Un cliente que me debía dinero desde hacía meses y al que yo había dado por perdido, de repente apareció y me pagó sin que yo tuviera que insistir ni recordarle. Me dijo que había tenido problemas, pero que ahora estaba en condiciones de saldar su deuda. Fueron señales pequeñas pero claras de que algo estaba cambiando, de que el flujo estaba moviéndose. Seguí usando la hoja de laurel en mis zapatos, caminando con conciencia cada día. También empecé a caminar descalzo unos minutos cada mañana en el pequeño jardín de la casa donde vivíamos. Sentir la tierra directamente bajo mis pies se convirtió en un momento sagrado del día. Era como si estuviera descargando todo el peso acumulado, toda la energía negativa que había cargado durante años.
y al mismo tiempo sentía que estaba recibiendo algo de la tierra, una fuerza renovadora, una energía que me hacía sentir más arraigado, más presente, más vivo. También empecé a masajear mis pies cada semana como el rabino me había sugerido. Al principio se sintió extraño, casi incómodo. No estaba acostumbrado a dedicarme ese tipo de atención, ese tipo de cuidado, pero con cada masaje sentía que estaba honrando mi propio camino de una forma nueva. Era un acto de respeto hacia mí mismo, hacia mi cuerpo, hacia los pies que me sostenían y me llevaban día tras día. Y mientras masajeaba, pensaba en todo lo que mis pies habían caminado, en todos los lugares donde me habían llevado, en todos los pasos que habían dado, incluso en los momentos más oscuros. Al cabo de una semana, algo más grande sucedió. Recibí una llamada de una empresa donde había dejado mi currículum meses atrás. En ese momento ni siquiera recordaba haber aplicado ahí. Me ofrecieron una entrevista. Fui con mis zapatos que ahora llevaban la hoja de laurel bajo mi pie derecho. Durante la entrevista me sentí diferente. Más seguro, más centrado, más conectado con mis propias capacidades. Hablé con claridad, sin la desesperación que antes teñía cada palabra cuando buscaba trabajo. Y, para mi sorpresa, me ofrecieron el puesto en el momento. No era un trabajo extraordinario, pero era estable, con un salario decente que me permitiría empezar a cubrir las deudas de forma organizada. Volví a visitar al rabino al finalizar los 9 días que me había recomendado mantener el ritual. Cuando llegué a su casa, me recibió con esa misma sonrisa sabia que parecía indicar que ya sabía lo que iba a contarle. Me senté frente a él y le compartí todo lo que había experimentado. Los cambios sutiles al principio, la calma interior que había encontrado, las oportunidades que habían comenzado a aparecer, el trabajo nuevo. Le conté que aunque las deudas seguían siendo grandes, ahora sentía que tenía un camino, una dirección, una posibilidad real de salir del pozo. Él escuchó con atención y asintió con satisfacción. Me dijo que lo que había experimentado era exactamente lo que el ritual estaba diseñado para hacer. No era magia instantánea que resolviera todo de la noche a la mañana. Era una herramienta para desbloquear, para cortar patrones, para abrir caminos que estaban cerrados. Me explicó que el laurel había hecho su trabajo de elevar mi vibración, de conectarme con la energía de victoria y triunfo que necesitaba. El agua y la sal habían limpiado las energías estancadas, y mi disposición, mi fe, mi constancia en caminar con conciencia habían activado todo el proceso. Me recomendó que, aunque los 9 días iniciales habían terminado, podía seguir usando la hoja de laurel en mis zapatos. Podía cambiarla cada cierto tiempo, especialmente cuando sintiera que necesitaba renovar la energía, cuando sintiera que las cosas se estancaban nuevamente o cuando enfrentara momentos difíciles. Me dijo que el laurel podía convertirse en un aliado constante, no solo para las deudas, sino para cualquier aspecto de mi vida donde necesitara abrir caminos, donde necesitara esa energía de victoria. También me enseñó que ahora que los caminos estaban abriéndose, yo debía caminarlos con responsabilidad y conciencia. El laurel había hecho su parte de desbloquear, pero ahora yo debía hacer la mía de tomar decisiones sabias, de administrar el dinero con conciencia, de no volver a caer en los mismos patrones que me habían llevado a esa situación. Me habló de la importancia de ser consciente de cada gasto, de cada ingreso, de cada decisión financiera. Me dijo que el dinero es energía en movimiento y que si queremos que fluya hacia nosotros, debemos tratarlo con respeto y conciencia. Me habló especialmente de la gratitud. Me dijo que cada vez que recibiera dinero, aunque fuera poco, debía agradecerlo profundamente. Esa gratitud abre las puertas para recibir más. Es como decirle al universo que reconoces la abundancia cuando llega, que la valoras, que estás listo para recibir más. Y cada vez que gastara dinero, debía hacerlo con la intención consciente de que ese dinero cumpla su propósito
y regrese multiplicado, no desde la codicia, sino desde la confianza en el flujo natural de la abundancia. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Con el trabajo nuevo pude empezar a organizar las deudas. Negocié con algunos acreedores, establecí planes de pago que realmente podía cumplir. El dinero comenzó a fluir de formas que antes parecían bloqueadas. Aparecieron trabajos adicionales, pequeños proyectos que sumaban ingresos extra. Un pariente al que no veía hace años me contactó y me ofreció una oportunidad de negocio que resultó ser muy beneficiosa. Eran cosas que quizás siempre habían estado en el campo de posibilidades, pero que mi energía bloqueada, mi vibración de desesperación y mala suerte no me había permitido ver ni atraer. La mala suerte que sentía que me perseguía también comenzó a desvanecerse de forma notable. Las cosas que antes salían mal, sistemáticamente, ahora fluían con más facilidad. No porque todo fuera perfecto, la vida seguía teniendo desafíos, pero yo estaba más presente, más consciente, más conectado con mi propio poder de crear mi realidad, y esa conexión hacía toda la diferencia. Podía ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Podía encontrar soluciones donde antes solo veía problemas. Mi familia también notó el cambio profundo. La tensión en casa disminuyó considerablemente. Mi esposa volvió a sonreír con esa luz en los ojos que había perdido durante los años difíciles. Mis hijos comenzaron a pedir cosas nuevamente, no porque tuviéramos abundancia desbordante, sino porque sentían que había esperanza, que había futuro, que las cosas estaban mejorando. Las conversaciones sobre el futuro ya no estaban cargadas de ansiedad y miedo, y aunque todavía había desafíos por superar, enfrentarlos se sentía completamente diferente. Me sentía más fuerte, más capaz, más en control de mi propia vida y mi propio destino. El rabino me había enseñado algo que iba mucho más allá de un simple ritual con una hoja de planta. Me había enseñado a caminar con conciencia, a honrar cada paso, a conectar con la tierra y con la energía que nos sostiene a todos. Me había enseñado que las deudas y la mala suerte no son castigos externos impuestos por fuerzas ajenas a nosotros, sino reflejos de nuestro propio estado interno, de nuestros bloqueos, de nuestra desconexión. Y que al cambiar ese estado interno, al limpiar esos bloqueos, al reconectar con nuestro poder, la realidad externa también cambia de formas que a veces parecen milagrosas, pero que en realidad son el resultado natural de alinearnos con el flujo de la vida. La hoja de laurel en mis zapatos se convirtió en mucho más que un objeto. Se convirtió en un símbolo poderoso de mi transformación, de mi decisión de romper el ciclo, de mi compromiso conmigo mismo y con mi prosperidad. Cada vez que sentía esa hoja bajo mi pie al caminar, no solo estaba recordando el ritual, estaba reafirmando mi intención. Estaba reconectando con esa energía de victoria que el laurel representa. Estaba diciéndome a mí mismo que merezco prosperidad, que merezco abundancia, que merezco caminar libre de deudas y de mala suerte. Hubo momentos en los meses siguientes donde las cosas se ponían difíciles nuevamente, donde surgían gastos inesperados o donde alguna oportunidad no se concretaba como esperaba. En esos momentos, en lugar de volver a caer en la desesperación como antes, recordaba las enseñanzas del rabino, renovaba la hoja de laurel en mis zapatos, caminaba descalzo sobre la tierra para descargar la tensión, masajeaba mis pies con gratitud y, sobre todo, mantenía la conciencia de que estaba en un camino de transformación, que los obstáculos eran temporales, que el flujo seguía moviéndose a mi favor. Pasó casi un año desde aquella primera visita al rabino. Las deudas más grandes estaban saldadas. Algunas seguían en proceso de pago, pero de forma organizada y manejable. Mi situación financiera había cambiado de forma radical. Pero más importante que los números en las cuentas bancarias era el cambio interno que había experimentado. Ya no vivía en constante ansiedad. Ya no sentía que la mala suerte me perseguía.
Había recuperado la confianza en mí mismo, en mi capacidad de crear, de generar, de prosperar. Mi relación con el dinero se transformó completamente. Ya no lo veía como un enemigo esquivo que siempre se me escapaba, ni como algo que me controlaba y me dominaba. Lo veía ahora como energía, como una herramienta, como algo que fluye naturalmente cuando hay claridad, cuando hay conciencia, cuando hay conexión con el propósito. Aprendí a administrarlo mejor, a gastarlo con conciencia, a ahorrarlo sin miedo, a invertirlo con sabiduría. Un día volví a visitar al rabino, no porque tuviera problemas, sino porque quería agradecerle y compartirle todo lo que había logrado. Cuando llegué, me recibió como siempre, con esa sonrisa sabia y esos ojos brillantes que parecían ver más allá de las apariencias. Le conté de todas las transformaciones, de las deudas saldadas, de las oportunidades que habían llegado, de la paz interior que había encontrado, de cómo mi familia había recuperado la alegría. Él escuchó con atención y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el laurel había sido solo una herramienta, un catalizador, pero que el verdadero poder siempre había estado en mí. El ritual había servido para despertarlo, para activarlo, para recordarme mi propia capacidad de crear mi realidad. Me dijo que ahora que había experimentado esa transformación, mi responsabilidad era mantenerme consciente, seguir caminando con intención, seguir honrando cada paso, seguir conectado con la tierra y con la energía de la vida. También me dijo que si alguna vez conocía a alguien que estuviera pasando por situaciones similares a las que yo había vivido, compartiera este conocimiento, que estas enseñanzas antiguas no estaban hechas para guardarse, sino para transmitirse, para ayudar a otros a encontrar su propio camino de liberación y prosperidad. Me dijo que al compartir, yo estaría multiplicando mi propia abundancia, porque la energía de dar es la misma energía de recibir. Por eso, suscríbete al canal. Al hacerlo, sigues recibiendo estas enseñanzas ancestrales que liberan cargas,